Hola, che, brother, chamopana, vale, amigo cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. Imagina ser adolescente en Cuba y sentir atracción por la falsa promesa de la revolución castrista, cuyo único objetivo es hacer colapsar las instituciones en todo el continente. Miles de personas se han sentido atraídas por la falsa promesa de la revolución castrista. Una de ellas nos da testimonio de la pasión inicial hacia la revolución castrista y la enorme decepción al conocer los verdaderos planes de Fidel Castro. Pasó años junto a Fidel documentando horas y horas el psicoanálisis de su pensamiento. Se hizo tan indispensable para Castro que incluso recibió una propuesta de matrimonio, la cual hábilmente rechazó, respondiendo que ella no se podría casar con alguien que se consideraba a sí mismo Dios. Su valioso testimonio nos cuenta los verdaderos planes del castrocomunismo y el modelo bolivariano del socialismo del siglo XXI para todo el continente. Esta vez conectamos con la doctora cubana Hilda Molina, científica, neurocirujano, presidente de Crecer en Libertad, coordinadora de Argentina por los Valores y una referente internacional de los derechos humanos. Síguela en sus redes sociales como @HildaMolina_por los valores. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión, 24 horas de opinión y Azabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Bueno, y le damos la bienvenida a una guerrera de luz, y de verdad una guerrera de luz, una persona que admiro, respeto muchísimo. Hilda, gracias de verdad por tu tiempo, por estar aquí. Esta conversación nos la debíamos desde hace mucho, mi guerrera, y cada vez que pienso en ti, no puedo evitar no pensar en el noble pueblo cubano, de todas las cosas que ha sufrido y de dónde comienza todo esto. Primero, darte la bienvenida, saber cómo estás, coméntame. Estoy con 77 años, todo lo propio de la edad, pero sobre todo muy cansada, que yo digo que es un cansancio más bien emocional, preocupada por la patria de mis nietos y por la América Latina. Y la mía, bueno, la mía hace rato que yo estoy luchando por la mía, pero ya lo que no quiero es que se expanda como está sucediendo. Como tú y yo sabemos que está sucediendo. Así es, así es. Yo quiero decirle a todos los guerreros, Hilda Molina es cubana y ella ha vivido lo que es el castrismo desde adentro, y por eso es que me parece tan valiosa esta entrevista y el testimonio que ella es, porque es un testimonio viviente de cómo funciona eso adentro. Y mi primera pregunta, Hilda, es, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos a esto, a ver, lo nuestro comenzó en el año 1959, un país maravilloso, fundado en valores. O sea, tú sabes que estos regímenes describen las historias. Mi país no era ni una aldea, ni el traspatio de los americanos, como se dice, uno de los países más prósperos de Iberoamérica. Hay que revisar los archivos, no creerme a mí, sino revisar los archivos. Y bueno, yo tenía 15 años nada más, una muchachita acomodada, de familia cómoda, estudiosa, con un proyecto de vida, un país edificado sobre valores, así nos decía. Y de pronto, el 1 de enero de 1959, el señor Fidel Castro llega al poder, convertido en una deidad internacional, por obra y gracia de un marketing que él se hizo, pero además por obra y gracia también de que el mundo lo deificó. A nosotros, nadie nos había dicho, allá no se hablaba de comunismo. Si la palabra se decía era algo muy lejano que existía en Europa. Y nadie nos alertó a Azabache, nadie. Y eso no quiere decir que nosotros, yo siempre comienzo a autocriticarme aunque tenía 15 años. Y el señor Fidel Castro traía un plan preconcebido. Esto me cuenta porque tú sabes las horas que él habló conmigo. O sea, no es que me parece. Yo por eso te agradezco que digas que soy un testimonio viviente, porque todo lo viví, pero además yo creo que pocos han tenido la oportunidad de haber sido testigo de cómo él edificó su patria grande latinoamericana. Él había concebido desde adolescente, tomar el poder en Cuba,
establecer una base de operaciones, perpetuarse en Cuba y de allí crear su patria grande latinoamericana, como él la llamaba. Así mismo me dijo, una patria latinoamericana antiimperialista. Yo que lo estudié, le hice un perfil psicológico, me di cuenta que como él sabía, él amaba a Estados Unidos, pero sabía que nunca iba a poder ser nada en Estados Unidos. Y de ahí decidió crear algo para oponerse a los Estados Unidos. Y todo lo traía diseñado para perpetuarse con nosotros y para extenderse por América Latina. No es que el poder corrompe, que no, él lo traía, me consta. No me lo dijo así con estas palabras, pero del estudio que le hice y de tanto que habló conmigo, además, ¿cuáles fueron los pasos para llegar a esto? Si quieres después te lo digo. Sí, por favor. Bueno, lo primero que tenía que hacer era dominarnos a nosotros, rápidamente para poderse perpetuar en Cuba. Nos convirtió en un laboratorio de experimentación social, política y económica. Yo en ese momento, con 15 años, o sea, yo amaba ese proceso, yo detuve mi proyecto de vida para sumarme a ese proceso, pero enseguida comencé a vivir una angustia existencial que me dura hasta hoy, y que ya a medida que maduré me di cuenta de qué se trataba, y es que los valores fundacionales de Cuba y los que los seres humanos llevamos dentro como parte de nuestra esencia los eliminó inmediatamente. Nuestro país tiene la condición de insularidad, o sea, fue fácil aislarnos, nos desinformó inmediatamente. ¿Cómo? Bueno, todos los medios de comunicación, todos, absolutamente todos pasaron al poder de él, el gobierno de él. Además nos convirtió en dependientes absolutamente de todo, porque no se demoró en quitar todas las propiedades privadas, todas. O sea, que eso hizo que dependiéramos económicamente de él, y al unísono comenzó a actuar sobre las instituciones, o sea, sobre los valores. Destrozó a la familia, la destrozó. Dijo que no iba a quitar la patria potestad, pero inmediatamente las becas, separar los matrimonios, separar las mujeres de los hombres en tareas inútiles. Y allí inmediatamente quitó la religión, le partió para arriba la fe, todas las religiones. La educación, inmediatamente toda la educación pasó a ser educación pública, o sea, dirigida por el adoctrinamiento. No quedó una sola organización de la sociedad civil, todo caso, todo. Cuando yo digo todo, es todo, desde 1959 hasta la fecha. Y de allí partió para arriba para los valores. El amor lo sustituyó por odio y resentimiento. La libertad nos la quitó y la cedimos al unísono, porque era Dios. El respeto lo sustituyó por miedo. La verdad lo sustituyó por mentira. El servicio, la vocación de servicio que nos enseñó, estoy hablándote de valores que nos enseñaban a los cubanos, que había que tener un proyecto de vida inspirado en la vocación de servicio, todos detuvimos nuestro proyecto de vida y comenzamos a vivir el de él, sin saber a derecha qué cosa era. ¿Cómo logró eso? Sencillamente probándonos el pensamiento. Ya después, cuando él se acerca a mí, después si quieres yo te explico el proceso de por qué él se acerca a mí. Tantas conversaciones que tuvo conmigo, él empezó conmigo, hablando conmigo, riéndose de los oligarcas, porque era una cosa muy común en él. Los oligarcas son muy malos, pero son muy bobos, me dijo. Hace muchos años que estamos haciendo la revolución silente en América Latina por nuestros guerrilleros ideológicos, y no se han dado cuenta los oligarcas. Y ahí yo le pregunto, yo sabía ya en ese momento lo que tenía adelante, después te digo por qué me mantenía allí. Me dice, ¿tú quieres saber lo que es la revolución silente? Mira, él me llevaba libros de política para que yo leyera y sabía que yo no los leía. Yo no podía dedicarme a leer libros de política porque yo estaba dirigiendo un centro científico. Y agarré uno de los libros que yo los ponía en una mesita y me dijo, léete esto. Y acá vas a saber un poco lo que es la revolución silente, aunque esa es la teoría. Nosotros los revolucionarios siempre modificamos la teoría, me dijo. ¿Sabe de qué cosa era el libro? Un libro de Antonio Gramsci. Filósofo marxista italiano, que en definitiva yo esa noche no dormí, porque dice que está haciendo esto en América Latina desde el principio, pero también lo ha hecho con nosotros. Yo lloré, y además lo traduje al lenguaje neurocientífico. Antonio Gramsci decía, no hay que pelear, no hace falta la lucha armada, entran las neuronas
entra el alma de la gente, te las robas. Se hablaba de erosión cultural, todo eso. O sea, es sencillamente ideas. Claro. Penetrar el pensamiento de la persona y robártelo. Ahí me di cuenta yo, cuando él me dice lo que estaba haciendo en América Latina, que lo había hecho con nosotros. Y efectivamente, ¿cómo lo hizo? Después de destruir todas las instituciones, con consignas y discursos épicos que inundaban el ambiente, no se podía vivir, no se puede vivir todavía, pero en aquel momento eran vallas, televisión, radio, por todas partes ahí, discursos épicos, mucho odio, mucho resentimiento a la sociedad dividida, los malos y los buenos, los revolucionarios y los agentes de la CIA, los ricos malos que son ricos porque les robaron las cosas a los pobres. Divide y triunfarás. Esa es ellos acostumbran, y eso lo digo, yo converso mucho eso, Hilda, de la división. Hoy en día estamos viendo en nuestras sociedades hombres contra mujeres contra hombres, mujeres contra mujeres, alumnos contra profesores, hijos contra padres, marchas contra marchas, todo, y entran al poder utilizando efectivamente, como me estás diciendo, nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del castrocomunismo. Entonces todo lo que me estás diciendo lo estamos viviendo. O sea, padres contra hijos, hermanos contra hermanos a través de la relación, todo eso. Entonces, la historia es escrita sobre una base de mentira y entonces mucho nacionalismo patriotero, con malos internos y un gran enemigo poderoso externo. Y allí, con todo eso, nos fue manipulando emocionalmente, extorsionándonos psicológicamente, alienándonos y provocando un quebranto de la esencia nuestra como seres humanos, que un compatriota mío que quiero mucho la llamó daño antropológico. Tú sabes que yo hablo mucho de eso. Ah, qué interesante. Eso quiero que lo conversemos también, del daño antropológico que nos están haciendo, que van muy avanzados, ¿no? Uh-huh. Que quebranta tu esencia como ser humano y te convierte en la nada misma, o sea, en un ente aislado en un contexto llamado masa, uh-huh, con un escenario ya prefabricado y con un líder que es Dios. O sea, nos convierten en sectas y te cuesta trabajo salirte de esa secta. O sea, yo soy un ejemplo vivo, yo quería salirme de eso, ya cuando supe, yo te cuento que el día antes de renunciar, fue en el año 1994, entregar todas las medallas que me habían dado y enfrentarme a ellos, esa noche yo lloré. Porque ellos te inoculan, sobre todo cuando se entra tan jovencita como yo en eso, que ellos son la patria, la bandera, el himno. Y llega un momento que tú sientes que te estás traicionando a ti misma, te despersonalizan, ese es el daño antropológico. Entras en contradicción contigo mismo, con tu propio yo, con tu propio pensamiento. Y después, si quieres, te digo las características. Ya de allí, él hizo con nosotros lo que quiso. ¿Y qué pasó? Había gente que lo conocía, que sabían quiénes eran. Se fueron de Cuba inmediatamente, porque sabían su historia en la universidad. Nosotros, la mayoría del pueblo, no la sabía. Y no estoy justificando con eso al pueblo de Cuba. Hubo una parte, porque he oído mucho que el pueblo de Cuba es manso. No, revisen la historia. Hubo movimientos contra él, es más, hubo guerrillas contra él. Usaron la misma táctica que había usado él contra Batista, la usaron contra él. Lo que pasa es que fue todo un plan de exterminio. O sea, sin juicio sumarísimo, porque ¿qué decía de la guerrilla? Que eran agentes mercenarios pagados por la CIA. Y era gente buena, que estaba luchando contra él usando la táctica de la guerrilla. Pero desde el principio, eso sí me lo dijo, desde el principio comenzó en América Latina. Y yo pude ir hilvanando los pasos que él dio. O sea, fue muy coherente y muy exitoso. Siempre digo, yo repito, que el error grande de la política mundial fue subvalorar a este hombre. Su capacidad, su cerebro sobrenatural, su estrategia prodigiosa para el mal, pero o sea, lo estudié, no me lo puede negar nadie. Además, soy testigo de cuando armó todo.
Y de eso quiero hablar, pero hay un punto importante, que ese perfil psicológico de este señor, de la desgracia de Latinoamérica, personajes nefastos si los hay, ese perfil psicológico, ¿en qué contraste, Hilda, qué encontraste en ese ser? Mira, yo hasta el momento que él se acerca a mí, ¿por qué? ¿Por qué? En Cuba estaba absolutamente prohibido el contacto con el extranjero. Estaba en el Código Penal cubano. Y yo, desde estudiante de medicina, me doy cuenta, aún creyendo esa revolución ya llena de dudas y todo, pero que no éramos una potencia médica. Yo veía que se desahuciaba a los enfermos y yo dije, acá nos están mintiendo, y lo peor de todo es que estamos mintiéndole a los enfermos cubanos. Y allí yo empecé a buscar caminos para enterarme de qué pasaba en el mundo. Esto puede parecer simple, pero en Cuba era un delito. Poco a poco, con la ayuda de una bibliotecaria, ella me va prestando unas revistas científicas que entraban del extranjero, pero que por orden de los comisarios políticos solamente la podía leer los directores. No es que los directores fueran egoístas, es que era una orden de los comisarios políticos. Ya cuando comienzo la residencia de neurocirugía, yo fui la primera mujer neurocirujana que hubo en Cuba, ya me doy cuenta más de que no podía ser. Y con la ayuda de esa bibliotecaria empiezo a escribir. En esa revista busqué direcciones y ahí se inicia un intercambio epistolar que duraría muchos años, con la ayuda siempre de algún cómplice. Y yo fui recibiendo información, me fui haciendo de una biblioteca privada, pero sobre todo me fui haciendo de relaciones que las pude cultivar definitivamente. Cuando siendo especialista me mandan a Argelia como neurocirujana. Ahí yo le aviso a los científicos, eso que no sabía que eran tan importantes. Estoy acá en Argelia, escríbanme acá, síganme informando. Algunos me llamaban, algunos fueron a Argelia a verme porque decían, ¿quién es esta mujer que no la conocemos y que nos escribe tanto? Bueno, en pocas palabras te digo que se comprometieron conmigo a hacer en Cuba un centro de neurociencia, un hospital, pero además era un centro de investigación, regalo de ello para los enfermos cubanos. Eso me quedaba cuando yo regresara a Argelia, blanquear, se dice aquí el tema, porque eso nadie lo sabía. Presento mi proyecto en el Ministerio de Salud, los burócratas no se dan cuenta de que había yo cometido un delito, lo meten lo encajonan, lo engavetan, como se dice en Cuba, y no le hacen caso. Pero 1 o 2 meses después, me vienen a buscar unos señores y me llevan delante de él. Me dicen que me van a presentar ante el comandante. Es la foto que está en internet donde él me tiene el brazo por arriba. No estaba contento conmigo, ni yo era la niña linda. Me estaban llevando delante de aquel hombre, porque a él, a partir de aquel informe, el rumor era, y además porque siguieron, ya después yo seguí escribiendo con más libertad, ya no tenía tanto miedo, y los señores de inteligencia pensaron que se trataba de un problema de espionaje. ¿Por qué me llevaban delante de él? Porque le dijeron que había una joven científica, posiblemente en temas de espionaje. Ahí es la primera vez que yo estoy delante de él. Wow. O sea, y allí, nada más que cuando él comienza a interrogarme, yo me doy cuenta que si yo hubiera visto aquellos ojos en el año 1959, yo no me hubiera sumado a esa revolución. Un golpe subjetivo, eran unos ojos absolutamente vacíos, en medio de una inteligencia que yo percibí inmediatamente que era superior. Y ahí dije, inteligencia sin alma. El resultado es un monstruo. Ya al final, 14 horas después de un largo interrogatorio, él se da cuenta que aquella pobre mujer que tenía delante muerta de miedo, no era espía, sino que había conseguido un hospital que lo iban a hacer en Cuba. Ella estaba contenta. Esto ocurre en los inicios de la década del 80. Y ya aprueba que se haga el hospital, obviamente, habiéndole yo aclarado que era internacional, todo, muy contento ya porque si iba a hacer eso. ¿Cómo era posible que yo hubiera logrado eso? Pasándole por arriba sus leyes. Y ahí, a partir de ese momento, nunca más se separó. Estuvo en la construcción del centro, lo visitaba constantemente y ahí yo lo estudié. Fidel Castro tenía
Te estoy explicando el proceso para... Él, Sí. él hablaba conmigo, en aquella visita hablaba, y él no sabía que yo lo estaba estudiando. Entonces, tiene los 3 trastornos antisociales de la personalidad. Era un psicópata clásico, un sociópata y un narcisista. Pero un psicópata de libro, pero con estas otras manifestaciones. Y esto no, yo no lo estoy, no lo estoy insultando, esto es un término absolutamente científico. El psicópata suele tener inteligencia, pero la de él era una superinteligencia. Son gente agradable, fascinante para muchos. Yo no, porque yo siempre le miraba a los ojos y le escuchaba lo que decía. Pero además, son responsables cuando cometen un delito porque no es una enfermedad. Son monstruos. Tienen que responder por los delitos que cometen. La característica fundamental es de ellos, del psicópata, es que utilizan al ser humano, a cualquiera, y lo desechan cuando ya no lo necesitan. Cuando les digo desechar, puede ser matarlo también. No les queda, o sea, no quieren a nadie, no tienen empatía hacia nadie, no les queda remordimiento porque se sienten con derecho a eso, a vivir así. Y en él el rasgo predominante era el resentimiento. Una vez me preguntaron qué tienen tanta gente tan diferente que siguen a Fidel Castro. Les dije, lo que tienen en común es que todos son resentidos. Un Atom Model, un multimillonario de aquí, un pobre de la tierra, él embanderó, encolumnó detrás de él a todos los resentidos del mundo. Todos sus seguidores son, yo le llamo a su socialismo del siglo XXI, que él lo creó, después si quiere te puedo decir cómo, le llamo el régimen transnacional de los resentidos. Utiliza ese horror que es el resentimiento para mover, o sea, saca lo peor que tiene el ser humano. Yo pude conocer su pensamiento, porque él hablaba, y en medio de hablar, o sea, él decidió en qué salón de ese centro se iba a sentar a hablar conmigo, donde yo me tenía que sentar, y hablaba. Yo creo que yo siempre fui para él un misterio, que alguien, o un reto, que alguien se hubiera atrevido a violar sus leyes, a comunicarse con el extranjero, y el resultado final hubiera sido que ese centro grandioso, internacional, se hiciera en Cuba, y que además no era de él, que después decidió robárselo para hacer un negocio, que fue lo que hizo que yo renunciara, pero no era de él, era un centro de las neurociencias mundiales regalado para los enfermos cubanos. Era un psicópata temible. Yo salía de aquellas visitas de tantas horas, yo salía agotada emocionalmente por las cosas que él hablaba, y que parecía que él se sentía orgulloso de lo que decía. Inclusive tengo un libro, no sé si algún día lo publicaré con el perfil, lo tengo ya escrito, pero con su pensamiento sobre la maternidad, el pueblo, el poder, la música, el amor, la comida, la literatura. O sea, no es que me decía que voy a hablar de la familia, pero en medio de todo lo que hablaba, de pronto hacía una definición de la maternidad. Yo salía corriendo cuando él se iba y ponía, llegó a esta hora, se fue a esta hora, iba escribiendo lo que había escrito, fue espantoso, que iba diciendo de cada definición, y lo que había hecho con nosotros, y lo que estaba haciendo con América Latina, que sigue caminando, aunque él esté muerto, y aunque mañana se muera Raúl. Sí, yo de hecho te digo algo, Hilda. Fue tan inteligente, como bien dices, que sus semillas se han cultivado en Latinoamérica, y te diría que en el continente, es más, te diría que hasta globalmente. Es lamentable. Azabache, síguele la pista, porque yo a medida que lo tenía delante empecé a aspectos de la propia historia de ese proceso que yo las había vivido. Por ejemplo, lo primero que hace es hacer un censo de los subversivos del mundo. Él no me lo dice de los subversivos, me dice un censo de los revolucionarios, una suerte de decir. En el año 1966, ya con ese censo, los convoca en Cuba, la primera reunión tricontinental se llama, que yo era una jovencita, y estuve en la reunión.
allí queda constituida la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, que no era de solidaridad, era un antro de espionaje que todavía tiene su sede en Cuba, dirigido por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Departamento de América. Pero al unísono, él comienza con la guerrilla. O sea, ya tenía a los subversivos, crea campos de entrenamiento en Cuba, las guerrillas donde la estrategia la dirige él, financiarlo, entrenarlo, pero al tiempo que los entrenaba, los adoctrinaba. Pero aparte de eso, cuando me habla de la Revolución Silente, y yo me lo leo y me dice que está desde el principio, y que él tenía además sus guerrilleros ideológicos, me doy cuenta que desde el principio tiene rodando por América Latina, no solamente guerrilleros con armas, sino gente entrenada por él para lavarles el cerebro, o para robarle el cerebro a los latinoamericanos. Esta palabra tal vez tú no la has oído nunca, guerrillero, mis guerrilleros ideológicos, decía. Y después averigué y tenían campos de entrenamiento en Cuba para sus guerrilleros ideológicos. Bueno, la subversión esta armada, que todo fue financiado, entrenado en Cuba. Wow. Pero el foro de Sao Paulo, fíjate que te estoy hablando. Ahora vamos a hablar sobre el foro de Sao Paulo, porque quiero saber cómo lleva Fidel Castro y toda su gente el plan adelante. Quiero saber cómo lo están implementando. Nosotros sabemos mucho de los síntomas, pero me gustaría que lo oyeran de ti. Vamos a pasar a la otra plataforma. Invito a todos los guerreros que no se vayan de ahí. Ya saben que la primera parte siempre la van a encontrar aquí en Plomovisión 24 horas de opinión, y la segunda parte, como siempre, por @SabachoOnline. No te vayas de ahí, que seguimos con esta excelente entrevista con la doctora Hilda Molina. Vamos. Gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de la entrevista con la doctora Hilda Molina por @SabachoOnline.